Bueno, y como señalábamos en el sumario, ya estamos en el taller de las emociones y con nosotros nuestra psicóloga clínica Julia Baldión, a quien le damos la bienvenida. Julia, muy buenos días, un placer tenerte en esta mañana con nosotros. Muy buenos días. Pues hoy nos traes un tema muy interesante, ¿no? Cómo bloquear o cómo se está sobreestimulando la corteza prefrontal y bueno, nos vas a ir aclarando un poquito estas historias, en qué consiste esto de la corteza prefrontal. No es la corteza que comemos tan agradable y que nos hace daño. Este es otro tipo de corteza. Así es una broma. Bueno, cuando hablamos de corteza prefrontal está relacionado con lo que es la memoria, la retención, la parte ejecutiva del cerebro, el aprendizaje, todo lo que es la parte del razonamiento lógico. Eso es lo que realmente en el transcurso del desarrollo académico educativo lo que se entrena, que es la parte del coeficiente intelectual. O sea, es la parte, digamos, racional de nuestro cerebro, o no es así sí, correctamente. Así es, porque al igual que tenemos la parte emocional del cerebro, que está relacionado con el sistema límbico, esto está relacionado, la parte racional, la parte ejecutiva, la parte del aprendizaje, está relacionado con la parte, digamos, de la corteza prefrontal. Entonces, es importante el balance, el equilibrio de estos dos, digamos, de estos dos hemisferios. O sea, lo que es la parte emocional y la parte racional, digamos, ¿no? Para poder tener en ese sentido un comportamiento adecuado para relacionarlos con los demás, ¿no? Necesitamos todas estas cuestiones. ¿Cómo se produce ese desarrollo de la corteza prefrontal, querida Julia, a través de nuestro proceso de desarrollo, digamos, nuestro proceso que eso creo que la psicología evolutiva, la que un poco estudia esta área de trabajo, ¿no? La corteza prefrontal tiene su desarrollo normal y natural que suele darse a partir de los 4 o 5 años, en el que el niño a esta edad ya empieza a razonar, a relacionar una situación, ya sabe diferenciar lo que es bueno, lo que es malo, a diferencia de un bebé. Cuando un bebé nace es tan puro y tan natural, tan siente, llora, patalea, chilla, o sea, es tan maravilloso que no se puede describir. Y a medida que van pasando el tiempo, de forma natural, al igual que los niños cuando pues nacen, hacen el pis y hacen la caca en el pañal. Claro. Y a medida que va pasando el tiempo, todo a su debido tiempo va teniendo madurez y va dejando de usar pañal, etcétera. Lo mismo pasa en el cerebro. Claro. La corteza prefrontal tiene su desarrollo normal y empieza a madurar a partir de 4 o 5, depende también de la madurez de cada niño, ¿no? Porque hay niños que andan a los 10 meses, como que hay niños que andan a los 18 meses. No es ni mejor ni peor, simplemente es que la madurez se va dando, pues depende de manera cada... progresiva. Sí. Pero no es que en este sentido el niño recién nacido de meses que evoluciona y desarrolla, no es de que no esté en proceso. Está en proceso, pero de momento no tiene todavía una preponderancia, Julia, ¿no? Así es. Y se desarrolla de forma natural, madura, al igual que todos maduramos, crecemos, pues lo mismo. Todo tiene su proceso natural de maduración. Entonces, ¿cuándo se da el bloqueo y cuándo se da la sobreestimulación y los riesgos que llevan estos dos factores? Cuando a un niño pueden ser 5 o 6 años, que esté en pleno desarrollo de la madurez de esa corteza prefrontal. Si lo ponemos otro ejemplo, cuando un niño empieza a andar, le empujamos, le forzamos que corra, pues lo que estamos haciendo es bloquearle, ¿no? Claro, le estamos produciendo miedo. No vamos a permitir entonces, ese desarrollo. Va a tardar o puede acabar inclusive lesionado porque estamos forzando algo que se va a dar todo a su debido tiempo. Y es todo el conjunto, digamos, músculos, tendones, coordinación, etcétera, que se está desarrollando, ¿no? Así es. Y todo tiene su momento para que el niño pueda empezar a andar, dar sus primeros pasos, correr, etcétera. Lo mismo pasa en el cerebro, en la corteza prefrontal. Cuando forzamos,
bloqueamos o sobreestimulamos, estamos creando un grave problema en el cerebro de ese niño o de esa niña. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se da el bloqueo? El bloqueo se da cuando de pronto tenemos la tendencia de no hablar, no de expresarlo, no de dialogar, sino de gritos. Cuando a un niño tú vas y ese niño crece en medio de gritos, el grito automáticamente bloquea el cerebro. El niño no tiene capacidad de reacción ante un grito. Automáticamente hay un bloqueo. De ahí donde se dice que el sistema nervioso simpático y parasimpático son los que influyen en la ansiedad. Entonces, ¿qué estamos produciendo en este niño? Un bloqueo del sistema nervioso simpático, que es el responsable de se activa, se angustia, tiene miedo, hiperventila, llora o se retrae su cuerpo físico mismo. Claro. Dice, por favor, no me grites, me voy a portar bien. Pero eso te refieres cuando digamos, te relacionas con el niño gritándole. Correcto. Ajá. A los niños no se les puede educar a base de gritos, porque lo que estamos haciendo es bloquearle el cerebro. Un niño que crece en constante grito no va a tener madurez emocional. Porque no le estamos dando esa opción de que tenga esa madurez emocional. Podría poner el ejemplo, por ejemplo, de que hay padres o madres que les ponen a los niños en taca-taca hasta los 4 años porque tienen miedo a que se caigan o se lesionen. Por lo tanto, no lo están bloqueando esa capacidad de movilidad. Y que tiene que desarrollarse, que es necesario. Entonces, realmente. Por miedo, lo que les impulsa a actuar a los padres es realmente miedo. Entonces, ¿por qué los padres o las madres educamos a nuestros hijos en base a gritos? Lo que estamos creando en ese momento del grito, el cerebro además científicamente está avalado. No es una charla que simplemente lo doy así a la ligera. Claro. No. Es que el cerebro se bloquea y en ese cerebro no se da la madurez emocional. Cuando a ese niño crece haciéndole entender que no está bien esto, que entiendes que esa conducta no era correcta, pero que no se preocupe, que tú le vas a ayudar para que esa conducta no se vuelva a repetir. Hay situaciones que no está bien que pegue al hermano. A ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué pegas al hermano, por ejemplo? O, ¿por qué en el colegio tienes cierto tipo de conductas? Vamos a hablarlo, quiero que me cuentes, me dedico un tiempo, salgo, tomo un tiempo, porque ese niño lo mismo ya está bloqueado y tiene miedo y te va a mentir. Entonces, la primera reacción de un cerebro bloqueado es la mentira. Una mentira por miedo a que le grites más, le castigues más. Entonces, cuando un niño crece en ese entorno de grito y de castigo, hay un bloqueo emocional, hay una desconexión emocional. Ese niño crece, madura, pero físicamente, emocionalmente no se da la madurez, porque hay un bloqueo, porque no sabe identificar, no se le ha dado esa atmósfera en la que puede expresarse cómo se siente, identificar sus sentimientos, ponerle un nombre, porque estoy triste, porque no he dormido, porque mamá, tú me quieres poco, porque quieres más al hermano, o mamá, tengo miedo porque tú estás todo el día afuera y mi vecina o mi vecino o el que me cuida o la que me cuida se queja, y entonces la madre viene y le pega un grito con todo lo que yo hago, con todo lo que tal, eres malo, eres un desagradecido. Ese niño está bloqueándose. Automáticamente el cerebro se cierra. Hay un bloqueo. Entonces, de ahí es donde se dice que los gritos no sirven para nada. Lo que estamos haciendo es bloquear. Y en ese bloqueo no hay madurez emocional. Esto es en el caso que te dirijas al niño de esa manera, ¿no? Correcto. Es decir, gritando. Pero cuando el niño, por ejemplo, está presenciando continuamente gritos entre papá y mamá o con los hermanos, ¿tiene el mismo impacto? ¿Esto no afecta de la misma manera? ¿Cómo está esto, Julia? No tiene el mismo impacto porque no es la agresión directa digamos, al niño. Sí es cierto que el niño, cuando ve ese tipo de convivencia, de lo que sí que puedes normalizarlo, como que la relación es así y en consecuencia de adulto recrea el mismo entorno familiar o
pues se va al otro extremo y se da cuenta de que yo no quiero tener una vida como la que he tenido. Quiero vivir una vida diferente a los que yo he tenido con mis padres. He crecido en un entorno de gritos, peleas, insultos entre mis padres, pero la agresión es fuera, no va relacionado hacia sí mismo, ¿no? Claro. Porque cuando, como decía yo hace poco, que puse un post en Instagram donde dice que cuando tú insultas, desprecias, juzgas a tu hijo, el niño no te va a odiar. El niño empieza a odiarse a sí mismo. El niño empieza a tener un bloqueo consigo mismo. Cuando tú a tu niño continuamente le dices que es un inútil, que estás harto de él, que ya no lo soportas, o se comporta bien, o de lo contrario, le castigas con todo lo que tiene al alcance, entonces ese niño no va a odiar a su madre ni al padre. El niño empieza a odiarse a sí mismo. Se siente que no vale para nada, que es un inútil, y crece con ese sentimiento. ¿Cuál sería la pauta adecuada para, en ese sentido, relacionarnos con él desde el punto de vista del lenguaje, Julia? Dedicarle tiempo a los hijos en estos tiempos es algo que ya se tiene que buscar como un estado de urgencia. Dedicamos más tiempo. Quizás sí es verdad que no se trata de juzgar a los padres o a las madres, se trabaja mucho, se está cansado y buscas forma de cómo gratificarte quizás con amigos, con amigas o haciendo cosas para buscar tu gratificación personal, pero no nos damos cuenta que tenemos una responsabilidad con nuestros hijos. Y si son niños pequeños, pues requieren de atención, requieren de dedicarle tiempo, y a lo mejor no lo puedes hacer todos los días, pero busca 2-3 días a la semana de sentarte, y sobre todo cuando ves a tu niño o a tu niña que está triste, que no quiere expresar, que está apático, que está apagado, busca la forma de cómo llegar al interior de ese hijo, de que ese niño pueda abrir su corazón y expresar cómo se siente. Pero no para juzgarla, sino para escucharle y para ayudarle a identificar. Cuando a los niños le ayudamos a identificar sus sentimientos, es que esos niños aprenden a gestionarlos luego. Si tiene rabia, de no invalidarle, decirle, es normal que tenga rabia porque la profesora te ha suspendido por un punto. Y es injusto, no pasa nada, expresa lo que sientes, hijo. Le estoy dando esa facilidad de expresar. Y luego decirle, venga, tú vales, tú puedes, yo la próxima, yo te apoyo, estoy contigo, vas a lograr tus objetivos. Le estoy dando un feedback constructivo. Si ese niño viene del colegio y ha tenido una pelea con otro niño, pues directamente vamos y lo atacamos. A lo mejor ese niño se ha defendido porque estaba sufriendo bullying y llegó a un punto en el que ya o me defiendo o me hacen más daño. Entonces, darle ese espacio a que el niño se exprese cómo se siente, y entonces apoyarle y darle estrategias o simplemente sentir tu compañía, sentir tu comprensión, sentir que tú estás allí para el niño, y eso ayuda significativamente. Entonces, la educación emocional va a depender siempre de los padres. La educación emocional no está en el contexto académico. La educación, como dice el propio nombre, académico, los hijos van a aprender a ejercitar el coeficiente intelectual. A aprender. Pero la educación emocional requiere de inversión a la vez que requiere el coeficiente intelectual. Dedicamos en el colegio 6-7 horas de entrenamiento al coeficiente intelectual. Pero ¿cuánto tiempo le dedicamos a entrenar nuestro coeficiente emocional? Requiere del mismo método de enseñanza, tiempo, y con dedicarle media hora al día, estamos ganando muchísimo. Pero ya que es media hora, muchas veces, para muchos padres y madres, con el agotamiento que tienen o el estrés que llevan laboral, no lo pueden dedicar tiempo. Buscar 3 días a la semana, o sí, porque lo que vas a invertir es lo que vas a cosechar. Lo que no se puede pretender es que tus hijos crezcan equilibrados si tú no estás invirtiendo o no estás poniendo para ese equilibrio emocional. Y ahí donde viene la segunda parte, que es también extremo. El sobreestímulo, ¿no? Claro. Estamos hablando del bloqueo por la educación basado en gritos, por la educación que está carente de una educación emocional. La otra parte está
que nos hemos ido ya al otro extremo. ¿Cómo se sobreestimula también la corteza prefrontal? Porque realmente la sobreestimulación tiene que ver con el placer. Se puede sobreestimular con drogas, se puede sobreestimular con alcohol, pero nuestros niños desde chiquitos están sobreestimulados por las pantallas, por los teléfonos, por las tablets. Para que nos dejen paz, le decimos, toma el teléfono, le dejamos que estén horas y horas, y ese niño pues está sobreestimulando su cerebro con placer, porque de ahí es cuando tú les castigas y les quitas lo que es todo lo que esté relacionado con pantalla, pues entran en gritos, en peleas, en pataletas. Sí, porque es adictivo esta pauta, porque este ya el cerebro, ¿no?, se ha hecho adicto a las pantallas. Claro. Entonces, se está sobreestimulando por medio de las pantallas. Y no somos conscientes de que eso es adictivo. A un niño de 0 a 2 años no se le puede meter pantallas al cerebro porque le estamos haciendo un daño. Es como si le diéramos, perdonando la expresión, una copa de whisky a un niño de 2 años porque está sobreestimulando su órgano. Es lo mismo. Nos guste o no nos guste aceptarlo, es que es la realidad. Está científicamente confirmado de que, y está avalado, de hecho, por los mismos creadores, en Google vamos a encontrar tanto el creador de Facebook como Steven Johnson, está el otro Bill Gates. Ellos no dejan que sus hijos usan, el creador del TikTok, no dejan que sus hijos usen este tipo de dispositivos. Correcto. Digamos. ¿Por qué? Porque saben que es adictivo. Sí. Y sin embargo, nosotros caemos como moscas. Sí, nuestros hijos están enganchados. Que estos desarrolladores de este tipo de tecnología, sus asistentas, las que cuidan a sus hijos, tienen unos contratos de que no van a tener ningún dispositivo móvil estando con los niños, sobre todo de 0 a 2 años. Correcto. O sea, fíjese, ellos saben el problema que genera, pero no nos lo dicen desde luego, correcto, ¿no? Correcto. Y eso en diferentes contextos, eso pasa lo mismo en la gente que los narcotraficantes. Ellos no consumen, pero su objetivo es vender para que otros sabiendo consuman, que eso, claro, genera adicción. Y va a haber demanda. Si no, no tendrían éxito tantas las mafias, porque hay una adicción que tu cerebro se engancha rápidamente a la droga, ¿no? Pues nuestros niños desde chiquitos ya están creciendo con esa adicción. Si vamos avanzando a 5 o 6 años, es que están horas y horas. O sea, Julia, para puntualizar, de 0 a 2 años sería necesario evitarlo el contacto y como mucho media hora, a lo mejor bajo control, pero con 2 años, media hora. Con 2 años. A partir de los 3 años se dicen que puedes darle 1 hora. Lo que estamos enseñando es a educar al cerebro. Sí, y administrar, digamos, el recurso. Si nosotros educamos al cerebro de nuestros hijos, en consecuencia, ellos van a seguir esos mismos patrones, esas mismas pautas. Yo educo a mi hijo que tome 1 hora al día como un regalo, como un premio, una compensación, digamos, a una entonces ese niño pues va a disfrutar de esa hora y luego su cerebro va a saber que ya no hay más, hay un close para que luego pues se eduque a sí mismo. O sea, esos hábitos, como vuelvo a repetir, la educación emocional, los encargados somos los padres, de marcarle pautas, tiempos, límites. Poner límites a nuestros hijos les va a ayudar a que ellos en su vida, en su desarrollo, también aprendan a poner límites en otros contextos. ¿Por qué los hijos no saben poner límites y abusan y se aprovechan? Porque en casa no le hemos enseñado, no hemos puesto límites, hemos educado desde la permisividad. Entonces, ¿por qué nos volvemos permisivos? ¿Por qué dejamos que nuestros hijos pasen horas y horas en las pantallas? Porque, por otro lado, vuelvo al tema, el estrés laboral, el agotamiento, el cansancio o los problemas emocionales que puedan estar teniendo, podemos pensar en ello, como que los tienes como si les pusieras un bozal al hijo para que no te moleste. Claro, pues esa conducta no está bien. Había que poner unas pautas. Para nada. Julia, yo quería preguntarte, ¿cuáles son los síntomas de niños que están bloqueados o que están sobreestimulados? Hablemos un poco de esta sintomatología para detectar que ya el niño está teniendo una pauta de comportamiento que de pronto no es adecuada, ¿no? Síntomas de bloqueo o síntomas de sobreestimulación. Un niño bloqueado, el primer síntoma es
es un niño que está reprimido de temor, de miedo. No tiene respeto a los padres, les tienen miedo. Viven en continuo temor. Les da miedo, inclusive, si lo extrapolamos fuera del contexto de casa, o es rebelde o el temor lo lleva intenso dentro del contexto académico. Entonces esos niños que crecen bloqueados son presas inclusive de bullying o se vuelven agresivos y son los que hacen bullying debido al miedo, que es como que es un niño atemorizado. Tiene miedo al padre, miedo a la madre. Y el miedo a la oscuridad y el miedo a la noche, que a veces algunos niños manifiestan. ¿Esto estaría dentro de este tema del bloqueo? No. Entonces esos son propios del desarrollo, del desarrollo mental del niño. Aunque estén muy bien educados emocionalmente, eso es inevitable que en algún momento tengan esos pavores nocturnos, tengan esos miedos, etcétera. Entonces, por el propio desarrollo, ¿no?, del cerebro. Claro. Pero el miedo el miedo que bloquea, miedo no tiene fundamento, entonces, a que ese niño vive continuamente culpabilizado. Me va a gritar, me va a tratar mal, lo hago bien, no lo hago mal, me tiembla el cuerpo, me agito, porque si suspendo, me castigan. Haga lo que haga ese niño, no, se va a sentir que no lo hace bien. Entonces se vuelve autoexigente por satisfacer a los padres o se queda reprimido, atemorizado. Eso sería realmente una reacción de un niño que es como bloqueado emocionalmente por los por la educación, por los gritos, o sea, lo que hay en una casa. Primera sintomatología sería el miedo. ¿Hay alguna otra más? Es que el miedo abarca todo. O sea, es la más importante, les digamos. Bloquea, les paraliza, tanto a nivel social, interrelación con los padres. Un niño que tiene miedo a los padres no va a tener confianza, no va a abrir sus sentimientos, no va a expresar cómo se siente. Aunque ese niño a lo mejor está recibiendo bullying en el colegio, por miedo a que le digan que es por tu culpa, no lo va a expresar, no lo va a expresar. Aflorar, claro. Como digo, el miedo lo abarca todo. Y yo creo que los padres y las madres podemos darnos cuenta de que es fácil de identificar a un niño que vive atemorizado de un padre. Miente, porque la mentira es un desencadenante del miedo. Miento porque tengo miedo al castigo, miento porque tengo miedo a que me griten, miento y entonces ese niño se puede volver mentiroso. Claro. Y que las mentiras tienen en ese sentido las patas cortas, ¿no? Porque tarde o temprano vas a volver nuevamente al problema. Lo mejor es atacar en este sentido ese bloqueo del miedo. Oye, y sintomatología de los estimulados, de los superestimulados. Niños agresivos, niños de que es muy notorio de pronto. Tú les castigas porque han suspendido, no hacen los deberes y tienes queja de los profesores y entonces dice, vale, castigado con el teléfono, con la tablet, castigado todo tal. Madre mía, un arrebato de rabieta, pataletas, llantos, manipulación, agresividad, insultos. Y de pronto, como el cerebro de ese padre no está acostumbrado a eso, al día siguiente cede y le devuelve el teléfono. Wow. Eso es lo más triste. Pero esa pauta de comportamiento del niño o de la niña realmente sobreestimulada es porque verdaderamente está haciendo prácticamente un comportamiento del corte de alguien que está con una adicción, ¿no? Porque ya hay dopamina. Cuando eso es lo que le llaman comúnmente el mono, ¿no? El mono, lo que se llama comúnmente. O sea, hay un comportamiento, una pauta casi como que estás pasando un mono. Correcto. Es decir, lo necesitas desesperadamente y eso evidencia una pauta agresiva, una pauta desproporcionada en el comportamiento, ¿no? Para Así intentar tenerlo. Así es, porque ya el cerebro demasiado ha sobreestimulado. A un niño le pones tú la pantalla a un niño de 3 años y está 3 horas ahí en la pantalla y le quitas, pega un arrebato de pataletas y ya no aguantas y le das otras 2 horas más. Su cerebro está segregando dopamina, pero vamos, es una adicción, porque es que si le quitas hay un síndrome de abstinencia. Claro. O sea, vamos a ver, eso es algo que yo creo que los padres y madres que tenemos hijos con ese problema, están entendiendo lo que yo estoy diciendo aquí. Porque ese mono, sobre todo ya en adolescentes, es más notorio, se acentúa más.
porque ya son adictos a los likes, al TikTok, al Instagram. Entonces, ¿qué es lo que estamos dañando? Hay un tercer factor que es bueno tomarlo en cuenta. Los niños que tienen esa adicción a las pantallas no saben estar ni media hora sin hacer nada. Se aburren. Me aburre la clase, me aburre estudiar, me aburre estar sentada en la mesa con mi madre en más de cierto tiempo, porque me aburre. ¿Por qué? Porque necesito ya las pantallas. Claro. Y lo más triste es que hay padres o madres que dicen, ay, pobrecito, está aburrido, venga, toma, te doy el teléfono o te doy la tablet para que no estés aburrido. ¿Qué es bueno aburrirse? Claro, es necesario. El aburrimiento desarrolla la parte creativa del cerebro que está siendo bloqueado justamente, al contrario, por las pantallas. El aburrimiento lo que hace es, de tanto aburrirte, te cansas de aburrirte, te coges un libro y te pones a leer. Claro. Haces los deberes. De tanto aburrirte empiezas a crear cosas que utilizas hay. Tu imaginación, despertar tu la creatividad. Claro. Antiguamente, como no había ningún dispositivo electrónico, pues el cerebro del ser humano tenía más capacidad de crear, de imaginar, de tener más recursos, de organizarse y planificarse y crear juegos, estrategias. Es que ahora el cerebro de nuestros niños, el área emocional está castrado. Claro. De ahí es donde tenemos niños con altos niveles de ansiedad, con altos niveles de cortisol. El sistema nervioso parasimpático está totalmente ya como en desuso, como en un desván, porque el sistema nervioso simpático es lo que gobierna ansiedad, estrés, bloqueo, que está relacionado con el cortisol. Entonces, ¿queremos que nuestros hijos tengan rendimiento académico? ¿Pero cómo? Si el aburrimiento no les deja. Ante el aburrimiento tenemos la pantalla. El déficit de atención, que está realmente también vinculado a este tipo de usos de dispositivos. Sí. Hay déficit de atención que son producidos justamente por la alteración, por la sobreestimulación de dopamina. Vamos a decir que es sobreestimulación de dopamina. Cada vez que hay una pantalla, chispazos de dopamina, dosis de dopamina en el cerebro. Cuando tú le quitas eso, viene el arrebato, la agresividad, la rabia. Y es el cerebro el que está demandando la sustancia. Claro. Eso. Julia, en el tema de bloqueo y estímulo, ¿cómo afecta eso a la corteza prefrontal? Ya nos has estado indicando cosas. ¿Qué más cosas afectan a la corteza prefrontal y qué necesita y qué no necesita para su desarrollo? Cuando un niño tiene, voy a usar los dos ejemplos. Cuando un niño tiene miedo, el miedo siempre va a llevar a paralizarte, a bloquearte y a buscarte recursos para sobrevivir. Uno de esos recursos es el miedo. Por lo tanto, ahí la corteza prefrontal, que es la parte del razonamiento, del aprendizaje, de la parte ejecutiva del cerebro, no va a poder rendir. Un niño con este problema, vamos a llamarlo problema, que luego se desarrolla una patología, no tiene capacidad de retención de memoria en clase, no se entera. Este niño tiene dificultades en captar la información, difícilmente va a aprender a tener hábitos de estudio. Y ahí es donde a veces intentamos exigirle que se ponga, que estudie. No, ya se da el bloqueo de la corteza. No, y él mismo lo intenta, o ella misma lo intenta, pero al final no lo consigue, claro. ¿Por qué? Porque el miedo está relacionado con la ansiedad. Miedo es una ansiedad cognitiva. La ansiedad cognitiva es como mentalmente me paralizo. Voy a poner un ejemplo, que hay estudiantes que son muy buenos estudiantes, que se lo saben todo, y justo a la hora del examen no se acuerdan nada, se les bloquea el cerebro. Pues podríamos poner ejemplo que eso es una ansiedad cognitiva. Y en estos niños que han crecido educados por gritos, desprecios, insultos, pues esa parte cognitiva está predominando, esa ansiedad cognitiva predomina en el cerebro. Por lo tanto, difícilmente va a haber una madurez, digamos, en la corteza prefrontal. Va a tener dificultades en el aprendizaje. Lo mismo pasa en la sobreestimulación. Le cuesta concentrarse, le cuesta ponerse a estudiar, porque la sobreestimulación le ha llevado a
digamos, le ha apartado de eso. De ahí es donde, si nos salimos del contexto de dispositivos electrónicos, ya nos vamos al contexto de adolescentes con cualquier tipo de adicción de porros, drogas, marihuana, lo que sea, difícilmente se va a poder concentrar, claro, porque ya el cerebro está sobreestimulado. Por lo tanto, la parte ejecutiva del cerebro, el aprendizaje, la memoria, la retención de memoria, la retención sostenida, es que está bloqueado y no puede. No va a poder funcionar adecuadamente. ¿Qué les recomendarías a aquellos papás, mamás que se dan cuenta de que han podido estar probablemente en una de las dos realidades? ¿Qué pauta les recomendarías? ¿Es posible, desaprender esta conducta aprendida? ¿Cómo se podría hacer? Adelante. Yo creo que desde mi punto de vista profesional, obvio que todo es posible y sobre todo, señores creyentes, tenemos tenemos un plus que es, incomparable a los que no lo tienen. Y eso es algo que tenemos que llevar a ejecución. Eso por un lado. Por otro lado, primeramente asumir nuestra responsabilidad. No quedarte en la culpa, porque yo creo que en el programa anterior hemos hablado lo que es, ¿no?, la responsabilidad. Exacto. Cuando hemos hablado de los traficantes de culpa, de los chantajistas emocionales, que en el programa anterior lo hemos definido claramente, la culpa no te sirve para nada, aunque realmente hayas cometido errores, es mejor que cambies la palabra culpa por responsabilidad, porque la responsabilidad te va a llevar a reparar, ejecutar, te va a llevar a cambios. La culpa te va a llevar al victimismo, al anclaje, al no evolucionar. Pero asumir tu responsabilidad te va a ayudar. ¿Qué es lo que tengo que hacer con mis hijos? Y es simple. ¿Simple en qué sentido? De que dejar de gritar, no te centres en el hijo, céntrate en ti. Tener más autocontrol de tus impulsos. Claro. O sea, muchas veces cuando identificamos esto, vamos a reparar en nuestros hijos. No, repara en ti primeramente. Rompe ese hábito, rompe tus esquemas de ese hábito, porque ya es un hábito. De tu vida fluctúa desde el grito, desde la pelea, desde el insulto, claro, y eso no es nada constructivo. Y es importante, Julia, de pronto señalar de que realmente eche mano en ese sentido del cielo, que pida al Señor que le ayude en esto, porque va a necesitar una sobrecapacidad, una fuerza, digamos, para poder estar a esa altura, pero es necesario. Me refiero a los papás, a las mamás, que estamos reventados por cómo este sistema al final nos tiene, ¿no? No entro aquí en temas de juicio, pero yo creo de que, por favor, pasemos nuestra fe en acción. Llevemos a la acción, vivamos y experimentemos lo que es esa gran ayuda que tenemos del Señor para todos los que son cristianos. Y los que no, pues mira, permitirse incluir a Dios en tu vida para que te ayude en este proceso. Pero yo creo que ahora, os digo esto, el grito no sirve para nada. El grito te bloquea a ti, genera un hábito negativo en tu persona, daña tu imagen, te vuelve neurótica, histérica o histérico, te convierte en alguien que tú no quieres ser y en consecuencia eres sombra para la vida de tus hijos. Entonces, centrarte en ti, en identificar cómo eres e intentar, yo sé que de la noche a la mañana no se cambia, pero es empezar bíblico, en la pauta, requiere un tiempo, inclusive requiere hacer ayuno de ti, de esos hábitos negativos, tóxicos, que te daña a ti y daña tu entorno familiar. Entonces requiere un proceso de 21 días, 40 días, pero yo creo que ya no solo seamos oidores, como dice, sino pasemos a la acción y llevemos a la práctica. Y si vemos que en el otro extremo somos padres permisivos y lo que hemos hecho es sobreestimular el cerebro de nuestros hijos, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Gestiona tu permisividad. No culpa, sino responsabilidad. Y eso te va a ayudar a reparar. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué reacciones va a haber en nuestros hijos? El hijo que está sobreestimulado, pues agresividad, mala leche, insultos, inclusive va a manipular para intentar conseguir lo que tiene
Si te mantienes firme a los 2-3 días, esa conducta de tu hijo desaparece si te mantienes firme. Claro. Pero que no al día siguiente cedas y vuelvas porque no lo soportas, que te insulte o no soportas la reacción de tu hijo, vas y le vuelves a poner el bozal con el dispositivo electrónico. Esta pauta que nos estás señalando, querida Julia, ¿es igual, por ejemplo, entre los 3 y los 6 años o entre los 6 y los 9? ¿Es lo mismo o hay algunos momentos en que es más idóneo y en otros en que comenzamos a dejar de tener efectividad, digamos, en poder retroceder la pauta? Hasta en adolescentes O sea, es posible. Adolescentes es posible. Es que ahora hasta los 15, 16 es posible. Es posible, o sea, con lo cual la horquilla es bastante amplia. Claro, ¿no? hay que tener esa seguridad y esa confianza. Y vuelvo a repetir, tenemos nosotros, yo como cristiana, tengo el respaldo de Dios. Y sé que Él me respalda, lo creo. Y es verdad. Y para mí eso va delante de mí. Antes que mis propias estrategias humanas, va Dios delante de mí. Ahora, yo paso a la acción. Dios no quiere que sea una inválida, que lo dejo que lo haga todo. No. Él quiere que tú tenemos lo hagas. que pasar a la acción. Él te va a ayudar, pero tú lo vas a hacer. Exacto, claro. exacto. Entonces, esos 2 puntos, tanto el bloqueo, cuando nuestros hijos ven cambios y dejamos de gritar, somos más comprensivos, estamos dándole un espacio en el que empiezan a poco a poco a acercarse y poder abrirse y expresar lo que sienten. Y en el otro contexto, mantenerse firme ante esas pataletas que al tercer día desaparece y lo acaban aceptando y hay un cambio. Es que hay un cambio. Hay testimonios de propios padres que se han mantenido firmes y ha habido cambio en la vida de sus hijos, tanto a nivel académico y a nivel emocional. Y yo creo que eso es importante tomarlo en cuenta. Cambiar la culpa por responsabilidad es importante. Eliminar la palabra culpa y decir, asumo mi responsabilidad. Ya está hecho, ahora paso a la acción, a reparar lo que no se pudo hacer a su debido tiempo. Y efectivamente, pues querida Julia, no sé si quieres añadir alguna cosita más, pues entonces para que te despidas de la audiencia. Ahí bendiciones, querida audiencia, espero que sirva de motivación en este tiempo, pero recordar de que si tú eres de Cristo, lo tienes a Él y pasa a la acción, tu fe en acción, y si no eres creyente, invítala a Dios a tu vida y permítete vivir esta experiencia con la ayuda del Señor. Bendiciones. Muchísimas gracias, querida Julia Valdeón, nuestra psicóloga clínica. Así que gracias por haber estado con nosotros en este magnífico espacio, el Taller de las Emociones.